Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno saludarles en esta noche, deseando que Dios esté bendiciendo cada una de sus vidas. Dios ha sido inmensamente bueno y podemos confiar cada día en su grandeza, en sus proezas, y todo lo que Dios ha hecho ha sido muy bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuántos están dormidos? Están despiertos, qué rico. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos a estar muy atentos en esta noche. Y recuerde que yo siempre les digo que cuando usted no traiga la Biblia, pues, ¿qué debe de hacer? ¿Buscar a un cristiano? No. Entonces, si no trajo la Biblia, repito, busca a un cristiano, hágase al lado de él para que podamos juntos leer la palabra del Señor. Apocalipsis, vamos a el capítulo 2, vamos a estar muy atentos a lo que dice la palabra del Señor. Cuando estén listos me dicen amén. Muy bien, dice la palabra así del Señor: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. ¿Están conmigo ahí? Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, te damos en esta noche gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo soberano, y en ti, Señor, pues estamos confiados, en ti estamos agradecidos, y pedimos que esta palabra pues haga cabida en nuestro corazón, Dios mío. Abre nuestro entendimiento y que podamos exponerla de la mejor manera. A ti damos la gloria y la honra. Muy bien, el tema del mensaje titula Regresando al primer amor. ¿Cómo llama el tema de hoy? Regresando al primer amor. Y qué bueno que podamos tener algo claro y algo de suma importancia. Y hablando de Éfeso, que es la iglesia a la que Juan le está escribiendo en este momento, podemos decir que Éfeso era una gran ciudad, era una ciudad sumamente importante, pero su importancia radicaba porque allí estaba nada más y nada menos el templo de la diosa Diana. Diana era una mujer, dicen los entendidos, que era adorada y reconocida ampliamente por aquellas personas de ese lugar, y por lo tanto se rendía culto a esta persona. Dicen que descendió del cielo, de un meteorito quizás, son lo que cuentan los historiadores, pero que era, repito, algo que se le daba culto, y era la diosa de la fertilidad, era una cantidad de cosas que ella exponía como tal. Esta ciudad era una ciudad muy importante porque estaba ubicada en Roma, y era llamada también esta ciudad guardiana del templo. Es decir, era algo que, repito, estaba dedicado a la diosa Diana, una diosa, como ya decíamos, la diosa de la fertilidad.
Y si usted quiere saber algo más acerca de la iglesia en Éfeso y lo que allí acontece, hay que ir al libro de los Hechos en el capítulo 19. Ahora, Éfeso tenía algo muy importante o un buen significado, era que significaba deseo ardiente. Significaba eso. Éfeso significa deseo ardiente. Allí estaba la iglesia constituida. Allí el apóstol Pablo predicó más o menos, o estuvo en la iglesia trabajando entre 2 y 3 años. Aprovechó el tiempo, para permear ese lugar con la palabra del Señor. La iglesia siempre va a estar en lugares quizás inadecuados, pero justamente es allí donde Dios puede obrar y Dios puede intervenir. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a mirar qué es lo que Dios le dice a la iglesia como tal. Bueno, allí también Pablo tenía a su más amado hijo Timoteo, que estuvo colaborando un tiempo también con el apóstol Pablo, y estuvo también Apolos, Priscila y Aquila, que también hicieron parte de ese liderazgo, de ese ministerio que se levantó allí en la iglesia de Éfeso. Como les digo, si usted quiere saber más acerca de la iglesia de Éfeso, debe de ir a los libros de los Hechos, capítulo 19, capítulo 20, va a encontrar muchas allí reseñas de todo lo que Pablo hizo y cómo trabajó arduamente en la iglesia de Éfeso. Vamos entonces, repito, vamos a mirar algo muy importante. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Vamos a mirar, vamos a estar muy concentrados. Yo pido que estemos atentos, por favor, para que podamos permitir que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Porque, mire, les digo algo muy importante. La palabra se escribió para que nosotros la disfrutáramos, pero aparte de disfrutarla es guardarla en nuestro corazón. Y todo lo que Dios ha dicho a través de los años, a través de los tiempos, se ha venido cumpliendo. Y todo ha sido para nuestro propio bienestar y nuestro propio crecimiento. ¿Queda claro eso? Muy bien. Entonces, lo primero que le dice el Señor a esta iglesia, primero le escribe a un ángel. Dice el ángel, puede ser un líder, puede ser el pastor, que comienza diciendo ahí, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que Dios le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco ¿qué? Yo conozco ¿qué? Tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces, Dios siempre alaba el trabajo que hace la iglesia en Éfeso. Ellos trabajaban arduamente, o sea, trabajaban sin desmayar. No había en la iglesia de Éfeso, escúchese bien, no había en la iglesia de Éfeso ningún tipo de gente ociosa, no habían holgazanes, aunque todo eso son sinónimos, pero había gente sumamente ocupada trabajando en algo que era beneficioso para la iglesia en Éfeso. Entonces Dios le dice a ellos, yo conozco lo que ustedes hacen, yo conozco perfectamente su labor, conozco perfectamente sus obras. Eran activos y ellos lo que planeaban lo llevaban a cabo siempre. Lo que estaban planeando lo estaban haciendo y la iglesia, repito, iba creciendo de una manera muy, muy especial. ¿Qué más le dice el Señor a la iglesia en Éfeso? Ahí en el versículo 2 sigue diciendo, entonces yo conozco tus obras, ¿cierto? Le dice, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué hace el Señor con ellos? ¿Les alaba qué? La paciencia. Entonces, les dice, yo conozco su trabajo, pero aparte de ello, les alaba por su paciencia. Y si preguntáramos en esta noche, ¿qué es la paciencia? ¿Qué responderían ustedes? Manuel, ¿qué responderías? ¿No sabes? Nana, ¿qué responderías? ¿Qué es la paciencia? Aprender a esperar. ¿Quién más me quiere decir algo? ¿Quién dijo por ahí pasivo? Juan, pasivo. Eso es paciencia para ti. ¿Quién más dice paciencia? A ver. ¿Cómo? Amor por el otro, paciencia. ¿Qué más? Sigan de a uno. Bueno, tengan claro esto. La paciencia, Dios le dice a esta iglesia y le ha dado su paciencia porque ellos, bajo las circunstancias difíciles, tenían que estar justamente como estamos aquí hablando. Ellos fueron persistentes, perseveraban en su trabajo. Ahora, escúcheme bien, la paciencia es estar tranquilo en medio de la tempestad. ¿Qué es la paciencia?
Ahora, ¿es fácil estar tranquilo en medio del caos? No, no es fácil. Pero esta iglesia, Dios le dice a ellos, o sea, les alaba su paciencia, le dice, han tenido paciencia porque estaban pasando por momentos muy difíciles. Y le repito, Éfeso era una ciudad bastante complicada porque allí habían cosas impresionantes, habían hechiceros, habían brujos y que más, que estaba Diana, que era la diosa, repito, esa estatua era algo intocable, era prácticamente un ídolo y un dios para ellos. Y era tal punto que, repito, cuando usted lee el capítulo de Hechos de 19, va a encontrar que allí en Éfeso estuvo Pablo, pero luego dice el alboroto que allí se formó. Y eso fue una cosa donde ellos gritaban arriba a la diosa Diana y querían a ellos sacarlos a piedra. Hay alguien que intervenir para que no pasara eso. Entonces mire cómo fue delicado lo que estaba allí pasando. Entonces allí el Señor Jesús, el Señor alaba la obra, hablaba la paciencia de esta iglesia como tal, porque estaban de pronto padeciendo dificultades, pero Dios da la quietud. Entonces la paciencia es ¿qué? Es estar tranquilo en medio de la seguridad, ¿sí o no? En medio de la tempestad o de la tormenta, estar en alegría. Es decir, como que si no pasara absolutamente nada. ¿A cuántos les ha tocado estos días los aguaceros de Medellín? ¿Cierto? Se imagina, yo estos días vi un video y me causó mucho terror. ¿Cómo estaba el río Medellín de crecido? Uno se queda como, uy, yo decía, Señor, yo para no quiero pasar, ¿cierto? Entonces, es estar, repito, tranquilo en medio de la situación. Sigamos avanzando, vamos a ayudarnos mutuamente. Entonces, yo conozco tus obras, le alaba la paciencia. Ahora, Dios también les alaba a ellos su aptitud de defender la verdad. Dice acá, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire pues lo que le dice el Señor a ellos. 1, yo conozco tus obras. 2, tu arduo trabajo. 3, les alaba a ellos, la paciencia. Y lo otro, les alaba a ellos la actitud por defender la verdad. Es decir, esta iglesia no podía soportar a los malos. Esta iglesia no podía soportar una falsa doctrina, tenían una claridad, era una convicción. Ojo pues con lo que estamos diciendo en esta noche, porque luego el final es catastrófico y que es una enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Sí? Entonces, es bueno que estemos muy atentos a lo que estamos hablando. Entonces, le alaba, repito, su actitud. Ellos no soportaban eso, no soportaban la inmoralidad. Allí no permitían ellos. Y cualquier hermano que estaba andando desordenadamente, ellos inmediatamente lo identificaban y prácticamente lo expulsaban de la iglesia. Era una iglesia demasiado celosa, demasiado entregada, demasiado comprometida. Rechazaban a los falsos apóstoles. Tenían entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? Según dice ahí la palabra. ¿Tenía qué? Empieza por la D. Dice, muy bien, Walter. Wilfer. Discernimiento. O sea, podían discernir, escúchelo bien. Discernir entre lo bueno y lo malo. ¿A cuánto les gustaría eso? No, pero es que con ese amén me dejan. ¿A cuánto les gustaría eso? Tener discernimiento, que usted pueda identificar quién está haciendo lo incorrecto y quién no hace lo correcto. Que usted pueda decir, esa palabra que están predicando no va de acorde a la palabra del Señor. Este que está predicando no es un apóstol, o no es un profeta, o no es alguien como dice ser. Eso, la iglesia lo podía identificar y eso Dios lo alaba. Les decía, eso es excelente para ustedes. Entonces, rechazaban todo esto. Ahora, ellos, por amor del nombre de Cristo, soportaban cualquier clase de persecución, cualquier clase de fatiga. Hoy la iglesia tiene que volver a ese estado, pero no terminar como termina la iglesia de Éfeso. Entonces, era una iglesia que, repito, estaba luchando contra viento y marea y estaban dispuestos a superar cualquier situación. Ellos no desmayaban bajo ninguna circunstancia. Ellos no desmayaban cuando de pronto habían situaciones adversas, sino que seguían adelante sin importar las consecuencias. Hasta aquí, ¿cómo les parece la iglesia de Éfeso? No, pero es que están tan tímidos ustedes, hoy me extraña. ¿Son tan tímidos? No.
A ver, hasta aquí, ¿cómo les parece la iglesia de Éfeso? A ver, Karen, te veo por ahí muy callada. ¿Cómo te parece la iglesia de Éfeso? ¿Todo bien? Uy, sí, Karen, excelente. Jonathan, ¿cómo te parece hasta aquí la iglesia de Éfeso? Perfecta. Alessandra, muy bien. A ver, por ahí. Freddy, tiempo sin verte. ¿Cómo te parece la iglesia de Éfeso? Bastante fiel. A ver si veo, es que aquí yo no alcanzo a ver a las personas, hombre. A ver, es que esta luz me está. Ah, venga, Jacqueline, aquí la estoy viendo. ¿Cómo le parece la iglesia de Éfeso, Jacqueline? A ver, duro para que la escuchen. Muy bien. Peggy, ¿todo bien, sí o no? Felipe, de un 10, exacto. Hasta aquí la iglesia de Éfeso merece un 10. Den un aplauso a la iglesia de Éfeso, a ver, bien fuerte. Mire, pero no todo en la vida es bueno. No todo en la vida es como lo pintan. Siempre en la vida va a haber un pero. Y esos peros aparecen es dependiendo de nuestra condición. Entonces le repito lo que pasa en la iglesia de Éfeso. Lo primero que Dios le dice a ellos, o lo que Dios deja ver, es que Él conoce las obras de esta iglesia. Entonces, identifica o alaba su trabajo arduo, los alaba por su paciencia y los alaba por la aptitud de defender la verdad. Usted y yo tenemos que defender la verdad a capa y espada. Así de sencillo. Lo que no es verdadero, lo que no es honesto, lo que no es bien delante de Dios, tenemos que denunciarlo. Y para que usted pueda denunciar lo que no es de Dios, indiscutiblemente tiene que tener dos cosas. Uno, conocer a Dios. Y dos, conocer la palabra para que no traiga entero. Amén. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Muy bien, eso me gusta. Pero mire, cuando vemos todo este panorama, podemos observar que el panorama, valga la redundancia, cambia ostensiblemente. Dios le dice a la iglesia cosas muy bonitas, pero luego las cosas cambian. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire pues la demanda que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso. Ojo, no se me pierda del contexto que hemos dicho, que era una iglesia a nuestro parecer perfecta. Por allá Juan, Felipe le dio un ¿qué? Un 10. Karen, todo bien. Jacqueline, excelente. Jonathan, excelente. O sea, ninguno de los presentes descalificó la iglesia de Éfeso. Le dio un puntaje muy alto. Vamos a ver si ahora sigue ese puntaje así de alto. Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire bien, aunque ellos mantenían los principios establecidos, aunque ellos se oponían a el error, el amor que los caracterizaba ya no existía. ¿Ya no qué? Ojo, tenían discernimiento, tenían la capacidad de rechazar a los falsos apóstoles, tenían la capacidad de defender la verdad, pero el amor que los caracterizaba fue menguando. Vamos a mirar por qué fue menguando ese amor. Es decir, la rutina de cada día va trayendo un enfriamiento espiritual. ¿La qué? ¿Y qué es la rutina? Las ocupaciones, el trabajo, el estudio. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo estudiar? No. ¿Es malo estar ocupado en cosas sanas? No. ¿Cuál es el problema? Darle importancia a lo que no es tan importante. Darle el primer lugar a lo que no ocupa o no debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, la iglesia en Éfeso, repito, tenía todo eso, lo que ya hemos dicho, pero luego esa obra comenzó a bajar. Ahora, la obra de Dios, escúcheme bien lo que voy a decir, para muchos, la obra de Dios cobra más importancia que el mismo Dios.
No me diga usted, pastor, es que yo estoy muy ocupado en la iglesia. Sí, esos días hablaba con una familia. Le decía lo siguiente: usted puede estar en la sede todos los santos días y aún no estar en comunión con Dios. No se engañe. Porque muchos están ocupados en muchas cosas, en muchos quehaceres, ocupados en la obra, pero han descuidado al Dios de la obra. ¿Con qué? Lo que dije ya ahorita, las ocupaciones, las rutinas de siempre, que es que tengo que hacer esto, que tengo que llamar. Uno tiene que cada día cuidarse y bien y autodisciplinarse, porque las cosas pueden esperar. Entonces, yo sé que usted y yo muchas veces nos distraemos muy fácilmente, ¿sí o no? Usted propone algo en su corazón y dice, sí, este año sí, y tampoco fue este año. Entonces, este año sí hemos propuesto ser mejores creyentes. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, ellos, así como la iglesia de Cristo, ellos habían, repito, descuidado pero escúcheme, pensaban que estaban haciendo lo correcto. No, es que yo voy a la iglesia cada 8 días, o asisto a los cultos, es que yo no me pierdo un servicio, es que yo tal cosa, yo estoy en los grupos de Gosén, mejor dicho, ¿yo qué no hago? Pero te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra? Y eso no te lo voy a responder, no me lo vas a responder, eso lo responde usted a nivel personal. Sigamos avanzando. Entonces, mire lo que la iglesia de Éfeso tiene. Ellos, oiga bien, detectaron más fácil ellos detectaron más fácil las falsas doctrinas que detectar que estaban fríos espiritualmente. Exacto. Entonces, ellos detectaron muy fácil las demás cosas que pasaban, pero no habían detectado cómo estaba su condición. Si hoy te preguntaras, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿O será que vengo a la iglesia por venir, vengo por un cumplido más? ¿O de verdad estoy creciendo en mi vida cristiana, en mi vida espiritual y siento que voy en avanzar o siento que voy retrocediendo? Usted mismo se puede calificar. Usted mismo puede decir, sí, he estado mal, ya leo la Biblia como antes. A ver, hagamos una prueba. ¿Cuántos aquí leen la Biblia todos los días? No le dé pena si no la levanta la mano. ¿Y cuántos la leen sistemáticamente? A ver, yo los veo. ¿Qué es sistemáticamente? No es que usted coja un libro y entonces donde le caiga el dedo. ¿Cuál era aquí porque me gusta? No. Sistemáticamente que usted se dedique todos los días a leer la palabra. Un ejemplo, yo todos los días leo, estoy leyendo el Nuevo Testamento. ¿Y qué estoy haciendo? Leo 3 capítulos del Evangelio. Ya voy en Lucas, sí, Marcos, Lucas, Juan, pero sí, Lucas. Voy en Lucas y leo un Proverbios. Y claro, tengo otros anexos que yo hago. Ahora, no diga, es que usted es pastor y tiene que estudiar. No, pues no me salga con ese cuento. No, es que usted es el pastor y tiene que estudiar para poder predicar la palabra. No, el estudiar la palabra es una obligación de ¿quiénes? De todos los creyentes, para que podamos observar y mirar lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, esto se va enfriando. ¿Por qué? Por las ocupaciones. Es que llegué tan tarde en el trabajo, me acosté reventado y no hubo tiempo de nada. Al día siguiente me levanto, no, es que me cogió el día, la alarma, la ducha, Señor, otro día, Señor, gracias por este día. Si le estoy pegando los callos, me dice, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hemos nombrado prioridades en nuestra vida. Cuando usted nombra prioridades, saca un tiempo para estar con Dios y su palabra. Por eso desde hoy comience a manejar su tiempo, no trasnoche tanto. Y si trasnocha, hágase responsable del día siguiente de su devocional. No me diga, no, es que me acosté a las 12 de la noche porque estaba muy embuchado de comer papitas, Coca-Cola, una Pepsi-Cola que me mandé, una pizza y estaba demasiado embuchado, escúcheme la expresión. Y entonces ya llego a la casa cansado. Señor, por hoy me perdona y a dormir. Pero ¿cuántos de ustedes quizás invierten su tiempo viendo series,
viendo Netflix. Bueno, Netflix ya no está casi de moda, ¿o sí? O viendo, pues, ¿cómo se llama la otra plataforma? ¿Cómo? No hay otra por ahí. Bueno, pero para eso no estamos cansados. ¿A cuánto les gusta ver películas? A mí me gusta ver películas. ¿Y a cuánto les gusta ver series? Yo veo series. ¿Y a cuánto les ha pasado que usted está viendo una serie y usted dice, uy, el capítulo que sigue va a estar de rechupete? ¿Y usted qué dice? Ah, sigamos. ¿No? Usted dice, sigamos porque es que sigue un capítulo y usted mira el reloj. Ah, 10 de la noche, más crispeticas y taque, y pa, y qué emoción. 11, todavía un ratico. Ah, no, 12, 1, 2 de la mañana. Pastor, estás exagerando. Créame que no estoy exagerando. Es la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Le estamos dedicando más tiempo a las redes sociales que a Dios. Si no me cree, ya es su decisión. Pero lo que pasa hoy en día. Listo, sigamos entonces avanzando. Entonces, la iglesia de Éfeso, ya dijimos, que detectó más fácil el error doctrinal que el enfriamiento del corazón. Ya allí comenzó la crítica, la murmuración y las divisiones. Comenzó eso allí a tejerse. Dejar el primer amor, ¿qué es? Nos han engañado por toda la vida, nos han dicho lo siguiente. Y yo recuerdo cuando yo estaba un poco más joven de lo que estoy ahorita. Yo no sé quién hacer eso, pero bueno, yo los perdono. Y el hermano que asistía a toda la congregación, el que iba a las vigilias, a los ayunos, el que siempre estaba en la primera banca, alabando, arrodillado, tirado al piso, siempre le decían a uno, está en el primer amor. Deje que le pase el primer amor y verá. Entonces todo el mundo pensaba, el primer amor. El primer amor, ¿sabe qué es? Es que mi corazón se enfría hacia Dios. Ya no tenemos tacto, ya no tenemos discernimiento, porque Dios está a metros de nosotros, porque usted y yo estamos altamente ocupados, escúchelo bien, altamente ocupados en su obra. Pero Dios quiere eso. Éfeso estaba ocupadísima. Es que no eran ningunos holgazanes, no era gente, pero era gente efectiva. O sea, que cualquier pastor hubiese querido ser pastor de esa iglesia. Allá no había holgazanes, allá no sacaban allá excusas. Pastor, hoy no es para las reuniones que llegué muy cansado. ¿Sí o no, Pastor Lois? Allá no estaban cansados. No, hágale, mejor dicho, era a todo dar. Entonces, era algo que estaba caracterizando a la iglesia, pero que ya con el tiempo se fue enfriando. Entonces, cuando usted pierde su primer amor, ¿sabe cómo lo puede identificar? Cuando usted ya no lee la palabra y cuando no saca tiempo para estar con Dios. Califique usted en esta noche. Mire cuánto tiempo usted le dedica a la palabra. Mire cuánto tiempo le dedica a Dios. Y mire cuánto tiempo le dedica a usted a la obra del Señor. O a otras cosas. Al deporte, al gimnasio, al trabajo que es muy normal, pero algunos trabajan exageradamente más de lo normal, ¿cierto? Entonces tener cuidado con eso. Cuando la iglesia comienza a enfriarse, el primer síntoma es ese. Y ya luego dice, oiga, realmente yo no veo como tanto sentido congregarse. Ahorita mandé un video cortico como de 30 segundos creo, donde decía, la única forma que usted no vaya al culto es, primero, que tenga la edad de Matusalén. Una de ellas, que está enfermo como Job. Otra decía que esté ocupado como Noé. Y así. Porque muchos, cuando se enfrían ya, entonces les da igual ir o asistir al culto correspondiente, porque han cambiado lo más importante. ¿Queda claro eso? Entonces se confunden. Ah, no, yo trabajo mucho, pastor, yo trabajo en la obra, vea, mi grupo, yo tengo como 4 grupos Gosén, tengo uno por allá en Florencia, otro en Picacho, y eso sí, yo le creo que lo está haciendo, pero le pregunto, ¿cómo está su vida delante del Señor? ¿Cómo está su comunión delante de Dios? ¿Están dormidos? Ah, eso sí, es que los veo muy calladitos. Entonces, ya, y también
por ende se va, oiga bien, va dando pereza. Entonces ya cuando trabajamos en la obra de Dios, ya nos da pereza trabajar para su obra. Ya decimos, no, es que realmente no me queda tiempo. Mire, yo recuerdo cuando nosotros comenzamos la vida cristiana y antes de ser pastores, nos tocaba muy duro, porque era un trabajo impresionante. Yo en ese tiempo estaba recién casado, yo vivía en Castilla, ahí en la 65, y recuerdo que yo tenía grupo en la casa de, aquí está este muchacho, Steven Riaza. Fue en la casa de él donde comencé mi primer grupo. No había nacido Steven, no es que yo esté tan viejo, el más viejo es él. Entonces, y recuerdo que yo llegaba de mi trabajo, yo venía cansado porque yo en ese tiempo, mi profesión es vendedor y todo el día yo era para un almacén, como ferretero, y eran 5 pisos, me tocaba subir cajas, a veces trapear, barrer, planchar, no, porque allá no hay que planchar, pero sí barrer, sí barrer. Y yo salí del trabajo, reventado, y pasaba, porque el bus pasaba por mi casa. Y yo pasaba y yo, ay, tan rico mi casita, pero no, voy para el grupo. A bajarme la tinajita a la casa de Steven Riaza. Allá aguantaba muchas cosas, no, allá comía bastante, nos hicimos muy amigos. Destapaba las ollas, me daban de la comida. Sí, o sea, eran tiempos muy tesos. Y la casa mía, ay, yo pasaba a veces con ese cansancio, ese sueño, pero el amor por la obra nos llevó. Entonces no crea que es que nosotros estamos aquí, no, que es que los pastores se han echado de ojo, no, nos ha tocado trabajar muy duro, así de sencillo. Entonces, pero siempre había ese cuidado, que primero Dios sea el centro de nuestra vida. Amén. ¿Está claro eso o no? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, la iglesia de Éfeso perdió el celo, perdió el amor, perdió la pasión. La iglesia que Dios estaba calificando como una iglesia efectiva, como una iglesia que usted ahorita calificó como 10. Ahora, ¿cómo la calificas? Jonathan, según eso, ahora ¿cuánto le das a la iglesia de Éfeso? ¿Qué? Un 1. Wilfer, 4. Felipe, 2. Jacqueline, ya me dejó Jacqueline. Ah, se fue para la clase. ¿Quién más habló ahorita? ¿Quién más calificó ahorita? Bueno, entonces mire que ya la calificación bajó. Ya le dio, Jonathan le dio 1, Felipe le dio 2, este muchacho Wilfer le dio, ¿cuánto? 4. ¿Será que sigue bajando la nota? Vamos a mirar. ¿Quieren seguir mirando o no? Sigamos. Entonces, ahora, pero después, mire lo que hace Dios. Los alaba. Luego de alabarlos, le dice, pero tengo contra ustedes esto, que han dejado ¿qué? Su primer amor. Pero luego de ese reproche, ¿qué hace el Señor? Les da un consejo. ¿Y un consejo cómo? ¿Creen que es un consejo cómo? ¿Amoroso o de odio? ¿O cómo es el consejo que Dios da? ¿Cómo creen? Amoroso, ¿cierto? Tierno. O sea, Dios se porta como ese papá, esa mamá cuando le castiga al hijo y usted castiga a su hijo y cuando lo castiga, ¿usted cómo se siente? Ay, ¿por qué le pegué? Pero usted merecía eso, hijo. Es que ¿para qué es tan cansón? ¿Para qué me quebró esa porcelana? ¿Para qué se me tomó el jugo que era para la visita? ¿Cierto? Entonces, entonces ya después Dios le da un consejo. Vamos avanzando. Versículo, a ver, ¿dónde estoy? Estoy perdido. Ah, sí, perdón. El 5. Recuerda. ¿Qué le dice él? Recuerda. Ahora, mire, Dios le dice a ellos, recuerda, es una exhortación a volver en sí. O sea, iglesia de Éfeso, recuerda lo que hacías antes. Recuerda tu amor, recuerda tu dedicación, recuerda cómo te entregabas, cómo me amabas. Le está diciendo a Éfeso, iglesia, vuelve a tu estado natural. Vuelve a apasionarte por mí. Vuelve a amarme. Vuelve a entregarte con todo. Entonces Él les dice a ellos que deben de considerar su propio estado. No se diga mentiras, no se engañe. Usted y yo sabemos cómo estamos.
Pero a veces Dios necesita recordárnoslo a través de otra persona. Pero usted sabe cuál es su condición delante del Señor. Usted sabe hasta cuándo usted ama o no ama al Señor. Y ya le he dicho, amar a Dios no es que usted haga mucho en la congregación. No es que usted trabaje incansablemente en su obra, porque usted puede estar trabajando para el dueño de la obra, pero no para Dios. Ha descuidado lo más importante. Entonces le dice, recuerda. Es la misma escena del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa. Y cuando se fue de su casa, él se va con la herencia, se va con los bolsillos llenos. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 15, que ese muchacho, ¿qué hizo? No, pero antes, ¿qué hizo? Malgastó lo que tenía. A tal punto que él quería comer de la comida que le daban a los marranos o a los cerdos. Él quería comer esa comida. Pero en el momento que él estaba en esa condición, ¿qué hace? ¿Entró en qué? En razón. Entró en sí. Me levantaré, iré a mi padre y le pediré que me perdone. Dios está dispuesto a perdonarnos. Hay que disponer el corazón. Listo. Luego le dice también a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Entonces, amorosamente le dice, recuerda. Luego le dice, arrepiéntate. Es decir, date una vuelta. Vuelve al camino correcto, para que Dios pueda seguirte bendiciendo. Es decir, Dios le dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a intimar con el Señor, vuelve a recordar esos días, ese tiempo donde podías detectar fácilmente lo que no era bueno y lo que sí es bueno. Pero hoy hay muchos miopes espirituales, hoy hay muchos en el desierto. Allá se amañaron, se quedaron y no pueden identificar qué está bien o qué está mal. Y por eso muchos hoy, muchos llamados creyentes están fracasando. Porque su primer amor ya no es el Señor. Tienen otras prioridades y hay cosas más importantes en su vida. Así que es necesario un cambio de conducta. Después de usted leer la palabra, escuchar la palabra, es necesario que usted tenga un cambio de conducta, un cambio de actitud. ¿O seguirás así? En la misma condición. Yo creo que tiene que cansarnos eso. Al escuchar la exhortación, tenemos que proceder al cambio. Luego le dice a ellos, haz las primeras obras. Mire, sencillo. No tenían que ser nada diferente. Era volver a su esencia. Era volver al principio. Es que algunos se quedaron con que, ay, yo recuerdo en tiempo atrás a mí como Dios me usaba en palabra profética. Ay, yo recuerdo cuánto atrás Dios me usaba para esto y aquello. ¿Qué pasó con eso? Entonces Dios le dice a la iglesia, arrepiéntase, recuerde, haga las primeras obras. O sea, no le pide nada extraño. Le dice, vuelva a lo que usted hacía antes. Vuelva a escuchar o a la esencia que lo caracterizó. Era menester, escúcheme bien, era menester de donde ellos habían caído y regresar a su primer amor. Es como cuando usted se fue de la casa y cuando usted peleó con su mamá o su papá, es que son muy cansones. Y claro, a los de hoy en día, muchachos y adolescentes, hay un lugar muy bueno, la calle, a ver cómo les parece. Es que mi mamá echa mucha cantaleta, mi mamá no sé cuánto, pero cuando usted va para la calle, ay, me hace falta mi mamá. Ay, como cocina de bueno mi mamá. Que ropa planchadita, todo planchado. En cambio aquí me toca hacer todo. Mi hija a veces nos dice, mira, ya, pues ya está mayorcita. Y a veces dice, no, yo me voy de la casa y yo, bien pueda. Me dice, oigan a mi papá, puede llorar. Y yo, a ver cómo le va en la calle. Y que sí, puede que usted sea mi cansón o mi mamá, pero aquí yo tengo todo. Yo por eso, se va a aburrir con lo bueno. O sea, es más tonto uno que se vaya a la casa cuando tiene todo. Entonces, qué bueno volver a recuperar nuestra identidad. Amén. Dígale a su vecino, volvamos al primer amor. Dígale, vuélvase a enamorar del Señor, mi hijo.
Amén. Vamos terminando entonces. Ahora, después de ese consejo que Dios le da a la iglesia, viene una seria amenaza. Usted dice, pero Dios tan raro. Les reconoce. Luego les dice, pero tengo esto contra ustedes. Luego les da un consejo, pero luego les advierte. Es como usted decirle a su hija Nana. ¿Cómo es que llama una de tus hijas? Ah, ella es la mayor, ¿cierto? Es que no conocí, yo conocí a Daniela. Yo decía, ¿será o no es la que yo quiero? Eso sí. Entonces Daniela le dice, Daniela, te lo advertí, te lo dije. Pero ella decía, mamá, ya me lo has dicho muchas veces. Pero aunque se lo ha dicho muchas veces, Daniela hace caso omiso. Es que hace Nana. Daniela, venga para acá. Pao, pao, pao. Así de sencillo. ¿Sí o no? Se le advirtió, se le dijo. Vamos a la palabra. Le dice aquí entonces, mire pues, recuerda por tanto, verso 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ojo, pues si no, vendré a ti. Oiga pues, Dios es un Dios demasiado celoso. Y le dice a ellos que deben de volverse de su mal camino, porque lo contrario, ellos va a quitar el Señor el lugar y su candelero si no se ha arrepentido. Aunque los dones son irrevocables, muchos creyentes han dejado a un lado lo que Dios les ha entregado. ¿Y qué ha hecho Dios? Tenga usted. Pero usted a veces dice, ay, pero ¿por qué tanta gente nueva hoy en el ministerio? Y yo que llevo aquí como 50 años. Mire por qué. Algunos calentando bancas todavía, y los más nuevos sirviendo con el deseo de servir al Señor, y los más viejitos por allá todos achantaditos, aperezados. ¿Me está escuchando o no? Entonces Dios le dice a ellos, si usted no cambia su actitud, voy a quitar el candelero, la lámpara, la llama se va a apagar. Esa llama está ahí como cuando se prende la estufa, que empieza y eso. ¿Qué significa eso? Que hay que darle limpieza al mantenimiento a eso. Así es su vida. ¿Me está escuchando? ¿Está aburrido conmigo? ¿Está dormido? ¿Seguro? Muy bien. Entonces, Dios, ¿qué exige? Exige lealtad. Exige una vida, que usted entregue una vida incondicional, donde usted viva para amarle y para servirle a Él. ¿Queda claro? Y ahora sí, para terminar, como todo predicador, ¿qué le promete el Señor a la iglesia entonces? ¿Qué le promete? Mire pues Dios cómo es de bonito, cómo lo va encaminando y cómo lleva a la iglesia de Éfeso. Mire, la iglesia tiene dos alternativas: escuchar y hacer caso a lo que Dios dice, o escuchar y hacer caso omiso. Entonces estamos dispuestos a eso. Entonces Dios le dice a ellos, uno, al que venciere. Por eso le dice acá, para ir terminando el texto, dice, al que venciere le daré todo aquello, ¿cierto? Dice, ojo, todo cristiano, escúcheme bien, requiere tener un carácter moral. Todo creyente requiere pasar por dificultades, por pruebas, pero aún en las pruebas Dios le va a sacar adelante, lo va a sacar, o sea, Dios va a decirle, bueno, estamos luchando, Dios te da la fortaleza frente a eso. Entonces, Dios va a guardarnos de toda clase de error, de toda clase de tentación. Ojo, no nos va a evitar eso, lo va a permitir, pero nos va a guardar. Él no le evitó el foso a Daniel, no le evitó el horno de fuego a sus amigos, pero quiso allá con ellos, los guardó. Entonces dice, al que venciere. ¿Cuántos aquí quieren ser vencedores? Le dice, le daré a comer del árbol de la vida. Mire, el vencedor es una persona victoriosa en todas las aflicciones de la vida. Es decir, esa persona va a heredar la vida eterna. Porque esta vida cristiana es una vida de luchas, de batallas, de guerras a acampar. O sea, aquí hemos pasado por muchas dificultades y cosas muy difíciles. Pero aquí estamos. Yo llevo en la vida cristiana más de 40 años, 47 años llevo de vida cristiana. Y no sé cuántas cosas he sorteado en mi vida. Pero aquí estoy. No soy perfecto, pero algo tengo claro.
Le he dicho al Señor, Señor, voy a amarte hasta lo último de mi vida. Lo conocí de niño, llegué a adolescente, luego llegué a joven, ahora soy un adulto, viejo también. Y le digo, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. Póngase de pie para ir concluyendo esta parte. Entonces, el creyente debe convencerse de que somos soldados y estamos enfrentando muchas batallas. El Señor le dice a la iglesia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta exhortación es o significa tener los oídos abiertos, atentos para cualquier situación. ¿Saben qué pasó con la iglesia de Éfeso? Al final, la iglesia de Éfeso desapareció. La iglesia de Éfeso quedaron sin ruinas porque ellos hicieron caso omiso. Había dicho. Ellos obedecieron. Ellos se desviaron y la iglesia como tal fue absorbida por las falsas doctrinas. Siguió una iglesia dejándose engañar, pero una iglesia que nunca escuchó lo que Dios dijo. Ellos quedaron en ruinas. Su candelero fue removido. El llamado de Dios sigue siendo hoy, como la iglesia de Éfeso, sigue siendo para usted y para mí exactamente el mismo. Dios te dice en esta noche, vuelve a tu primer amor. Si es necesario, paremos. Si es necesario volver a empezar, volvemos a empezar. Pero haz un par en tu vida y di, Señor, perdón, porque he estado ocupado, he estado concentrado en lo que no vale la pena. Éfeso pensó que iba a permanecer, pero al final, le repito, fue reducida a nada. El trabajo que Pablo hizo allí, los hombres y mujeres de ese lugar, el entorno y el ocuparse de lo que no es tan importante, los absorbió. No me digan esta noche, a mí no me pasa eso. Todos estamos expuestos. Y no se confunda y no se deje engañar porque está aquí muy ocupado, porque puede que esté ocupado en la obra del Señor, pero no con el Dios de la obra. Señor, gracias. Cierra tus ojos y autoevalúate en esta noche. Di, Señor, tú conoces mi condición, tú conoces mi estado y conoces perfectamente hasta dónde te he amado. Y es el momento propicio para que le digas al Señor que te perdone, que nos perdone en esta noche. Es el momento propicio para decir, Señor, perdón porque he sido indiferente, porque he hecho lo incorrecto ante ti, Señor. Dígale perdón, Señor, en esta noche. Yo quiero volver a ese momento. Dile, Señor, yo quiero volver a ese tiempo donde intimaba contigo, donde invertía tiempo en tu palabra. Ese tiempo de tu palabra era lo importante para mi vida, donde disfrutaba el estar contigo en comunión, el amarte, el escucharte, Señor. Éfeso comenzó bien. Dios le alabó, le reconoció, porque Dios no es indiferente. Pero luego Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esta noche es muy sencillo.
Dios no te está pidiendo nada, o no nos pide nada que no vamos a hacer. Simplemente Él está pidiendo que volvamos a nuestro estado natural. Volvamos a ese tiempo donde podíamos disfrutar de su amor, de su presencia, donde había un celo, donde éramos cuidadosos de la palabra, de la doctrina, donde teníamos claro el panorama y no éramos engañados tan sutilmente. Dile: Señor, aquí estamos. Yo quiero regresar a estar contigo, a compartir contigo y a disfrutar de tu hermosa presencia. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas y quieres lo mejor para tus hijos, Dios mío. Señor, que no seamos como la iglesia de Éfeso, que hizo caso omiso a tu llamado, a tu reprensión. Que hoy, como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Señor, por amarnos y por bendecirnos. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén. Escúcheme esto, que hoy usted y yo determinemos, volvamos al primer amor. Amén. Muy bien, saluda a su hermano, abrácelo, que la gracia del Señor repose en sus corazones.